tercer encuentro agroalimentario entre productores agroalimentarios del medio rural aragonés, junto con posibles compradores representados en el comercio, la distribución y también la hostelería. Lo que se pretende es hacer visibles esos productos, que los posibles compradores los conozcan de primera mano, además los reconozcan para que ellos puedan valorarlos y hacer de prescriptores a sus posibles clientes. Así que ese es el principal objetivo, la visibilidad y la comunicación entre quien vende productos de Aragón, que son los productores, y quien los compra. Soy Fernando, de la bodega El Vino del Desierto, estamos ubicados en Los Monegros. Esta es nuestra primera participación en este encuentro profesional con los productores agroalimentarios de Aragón y posibles compradores. Es una gran oportunidad para nosotros porque el ser chiquitines, pues bueno, esto nos garantiza un primer contacto con estos posibles compradores y sobre todo el objetivo al fin y al cabo es mostrar los productos que elaboramos en nuestra bodega, que la gente los pueda probar, los pueda degustar y tengan esa primera ya impresión para luego poder seguir colaborando, trabajando a lo largo del año y poquito a poco que nuestra bodega, nuestro proyecto se vaya diversificando por todo Aragón. Por lo tanto, súper contentos de que hayan contado con nosotros aquí en el día de hoy. A mí este encuentro me sirve pues para elegir productos para mi tienda y es verdad que es muy difícil elegir entre tantos que se hacen en Aragón y de tan buena calidad como está haciendo últimamente. Este encuentro es muy importante para nosotras porque primero visibiliza lo que estamos haciendo y después nos pone en contacto con posibles clientes y sobre todo hacemos equipo con nuestros compañeros porque vemos que en Aragón hay muy buenos productos. Agradecer a Pon Aragón en tu mesa este encuentro entre pequeños productores y comerciantes que al final lo que potencia es una relación más cercana entre nosotros, conocer verdaderamente los orígenes de los productos para luego ya poder comercializarlo y hacerlo llegar a todos los lugares.